Perfecto. El siguiente caso es, vamos a poner un caso clásico, ¿no? Es un hombre de 28 años, sin ninguna alergia, sin antecedentes de interés, y que había tenido una uretritis por gonorrea, que había sido tratado con ceftriaxona 1 gramo en dosis única intramuscular 2 semanas antes. Entonces acude a las consultas porque nos explica que ha aparecido dolor, eritema y calor local en la rodilla derecha. Niega que haya tenido lesiones cutáneas, niega lesiones en las mucosas, tampoco molestias oculares y nos dice que no ha tenido fiebre. Pero de entrada, ¿no? Nos planteamos un gonococo y una clínica de artritis, poquito alarma, no vaya a ser que haya un gonococo diseminado, ¿no? Llamamos a Reuma y les pedimos a ver si pueden valorar al paciente, vienen y dicen que sí, que ven artritis en la rodilla e incluso un poco de tenosinovitis en el talón y intentan hacer una artrocentesis que sale blanca, no sale nada de líquido. Y nos planteamos más bien el diagnóstico de una artritis reactiva. Se pauta tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos y hacemos una actitud de wait and see tan solo con el tratamiento antiinflamatorio, con lo que al cabo de 6-8 semanas el paciente nos dice que han resuelto completamente todos los síntomas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta artritis reactiva, no? Pues es una espondiloartritis inflamatoria que es secundaria a una infección en una localización distante. Suele afectar a adultos jóvenes y generalmente aparece entre 1 y 4 semanas después de la infección primaria. En general afecta al esqueleto axial y periférico y tiene una gran predilección por el tejido periarticular, lo que se llama una periartritis. Generalmente es leve y autolimitado, pero hasta un 18% de los casos pueden desarrollar una artritis crónica, con lo que no es moco de pavo esto. ¿Y cuándo se ha asociado más a este desarrollo de artritis crónica? Pues sobre todo a aquellos pacientes que tienen un HLA-B27 positivo, pero no es exclusivo de estos. Y en general, estos son pacientes con una mayor gravedad de la artritis y con una tendencia a la cronicidad. La causa pueden ser múltiples bacterias, virus, parásitos, tanto del tracto digestivo como genitourinario. Los más clásicos son Shigella y Salmonella, así como Yersinia para el tracto digestivo, pero también la Clamidia trachomatis para el tracto genital. La mayor parte de casos, por lo tanto, estarán causados por una infección por Clamidia trachomatis previa en la zona genitourinaria, más allá de la zona digestiva, que yo ahí no controlo tanto como vosotros, claramente. Pero tenemos que tener en cuenta que el gonococo también puede hacer una artritis reactiva y que es muy diferente de la artritis gonocócica diseminada. Y que también el Ureaplasma urealyticum es causa de este cuadro. Todas aquellas artritis reactivas asociadas a una infección de transmisión sexual se las conoce con el acrónimo de SARA, que es Sexually Acquired Reactive Arthritis. Y esto no tenemos que pensar que es algo que hayamos descubierto nosotros últimamente, sino que ya la describió Hipócrates en la antigua Grecia, que luego Musgrave hace una descripción un poquito más detallada en 1715 y Suediors, que no sé exactamente cómo se pronuncia, pero la describe ya con todo lujo de detalles en 1809. Pero no es hasta 1969 que no se dan los criterios diagnósticos claros y más definidos de lo que es la artritis reactiva, y se le pone este nombre. Epidemiológicamente es una entidad que está muy poco definida y que probablemente su incidencia esté infraestimada. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de casos son casos leves y autorresolutivos, por lo que muchos de ellos ni acaban consultando. Dicen, bueno, tengo un poco de dolor, pero acabo una semana se me ha ido y ya no le dan más importancia, no vienen a las consultas. La latencia, por lo tanto, no está clara y los agentes causales, pese a que creemos que son estos, ya veremos que también hay discusión sobre si otros virus o bacterias pueden ser causa de estas artritis reactivas. Fisiopatológicamente es muy complejo lo que se cree que pasa con estos pacientes. Se cree que no es que haya bacterias viables propiamente en el líquido sinovial, aunque hay algunos autores que lo defienden, sino que hay más bien un mecanismo de inmunomediado frente a debris antigénicos que están presentes también en la membrana sinovial y que al atacar la bacteria causante del cuadro clínico inicial se produce una artritis inflamatoria secundaria por esta similitud inmunomediada, ¿no? No hay unos criterios diagnósticos que estén validados en la práctica clínica habitual, ni una clasificación que esté universalmente aceptada, sino que, como veréis, cada grupo de trabajo da unos criterios y una clasificación propia. Se estima que hay una incidencia anual entre 0,6 y 27 casos por cada 100.000 individuos, que como veis es muy variable, con una prevalencia de aproximadamente entre 30 y 40 por cada 100.000 individuos. Pero de estos, la incidencia por la artritis reactiva causada por infección intestinal es bastante más elevada, entre el 2,6 y el 5,8%. ¿Cuál es el cuadro clínico? Pues en general, los pacientes debutan con artritis que afecta a articulaciones periféricas, a columna y a tejido periarticular,
Y clásicamente se había dicho que se asociaba con uretritis, con conjuntivitis y con lesiones mucocutáneas. Además, en ocasiones aparecen lesiones orales, que suelen ser unas lesiones circinadas, erosivas en el paladar blando y duro, que pueden afectar a las encías, a la lengua y a la mucosa yugal y que aparecen entre un 5 y un 10% de los casos. Y en muchas ocasiones acompaña de balanitis y de lo que se conoce como queratodermia blenorrágica. ¿Por qué pongo tantas cosas? Pues porque por algo soy dermatólogo. Vamos a hablar un poco de qué son esas manifestaciones en la piel, ¿no? La blefaroconjuntivitis, como veis, el ojo rojo, típico, y asociado a esta balanitis circinada, erosiva, eritematosa muy viva, que afecta al glande en general y que se acompaña de estas pápulas, de estas erosiones, de estas pústulas en los pies que nos pueden hacer pensar en una sífilis y que también pueden afectar a las manos o solamente una mano o solamente una planta, pero en general es bilateral y en las dos localizaciones. Y que se puede acompañar también de unas lesiones psoriasiformes en el dorso de las manos, con perionixis y con inflamación periungueal, incluso con algunas lesiones más diseminadas por el resto del cuerpo de este aspecto eritemato descamativo, que nos podrían confundir con una sífilis. Como veis, este artículo es un poco antiguo y aún habla de síndrome de Reiter, que es un término que ya está en desuso y que en principio se prefiere hablar de artritis reactiva en lugar del síndrome de Reiter, pese a que sea prácticamente lo mismo. También se puede desarrollar una onicodistrofia, que puede ser muy brutal, que puede acabar destruyendo completamente la lámina ungueal y la zona de la matriz, e incluso aparición de pústulas alrededor de las uñas, que son en principio asépticas. Y en cuanto al gonococo como causa, ¿no? Porque todos cuando creemos que tenemos una artritis reactiva, lo primero que nos viene a la mente, sobre todo desde el punto de vista del tracto genitourinario, es la clamidia, ¿no? Pues en cuanto al gonococo, sí que hay casos descritos en la literatura. Por ejemplo, este artículo habla de un hombre de 36 años que explicaba que tenía relaciones sexuales de alto riesgo y que había presentado un cuadro de adenopatías, artralgia en el hombro derecho y dolor en la zona de la sacroilíaca, acompañado de faringitis y de un éxodo uretral, que se le había hecho un cultivo uretral y que había sido positivo para gonococo. Sin embargo, en este artículo sí que es cierto que no pudieron descartar la presencia de Clamidia trachomatis, por lo que podría estar causado realmente por este otro bacteria. Inicialmente dijeron, bueno, este cuadro debe ser un gonococo diseminado, lo trataron con ceftriaxona 1 gramo durante 14 días y acitromicina 1 gramo para cubrir la posible coinfección por clamidia porque no la habían estudiado. Y en el seguimiento, la conjuntivitis y las lesiones en el pene sí que mejoraron, pero la oligoartralgia progresaba y fue evolucionando de manera crónica y progresiva, ¿no? Cada vez más dolorosa. Además, las lesiones orales evolucionaron unas máculas y unas pápulas con algunas erosiones acompañantes, por lo que se les solicitaron analíticas de control en las que se evidenciaron elevación de los reactantes de fase aguda, mientras que el resto de marcadores de artritis, los ANAS, los ENAS, el factor reumatoide fueron negativos, los anticuerpos para sífilis fueron negativos y el VIH también. Podemos ver estas fotos que son muy bonitas, ¿no? Esto es la típica balanitis de la artritis reactiva con esta forma tan circinada anular, que en principio es muy característica de la artritis reactiva, estas erosiones en el paladar blando y esta conjuntivitis al principio del cuadro, que como vemos después del tratamiento, en principio esto es un eritema difuso, pero ya no es la balanitis ni mucho menos del Reiter, había resuelto, igual que las lesiones oculares. Sin embargo, las lesiones orales en tipo de lengua geográfica, las rágades en forma de quilitis angular al lado de la boca y estas erosiones grandes en el paladar habían aumentado, ¿no? Al cabo de un mes, las lesiones orales habían ido remitiendo de manera espontánea y se había tenido que pautar prednisona 40 miligramos al día en pauta descendiente para el tratamiento de la artritis, con lo que al cabo de unos meses, finalmente, esta artritis remitió. Y se descartó la posibilidad de una gonococia diseminada y se acabó llegando al diagnóstico de una artritis reactiva. Si bien es cierto que no se podía descartar que en las lesiones faringeas iniciales sí que hubiera algo de gonococo que estuviera causándolas. ¿Cuál es la incidencia de la artritis reactiva? Pues estos autores en 2016 intentaron hacer una revisión sistemática que por lo que se ve fue bastante complicada. ¿Por qué? Porque la clasificación de las espondiloartropatías, como veis, depende de la sociedad a la que le preguntes. Utilizan unos criterios u otros. Están los criterios de Amor, los criterios del Grupo Europeo, los criterios del ASAS, y cada uno son diferentes de su padre y de su madre y no siempre se comparten, ni que sea desde el punto de vista etiológico lo que están diciendo, ¿no? ¿Qué hicieron en este artículo? Pues intentaron mirar la incidencia de artritis reactivas aparecidas después de cualquier infección de transmisión sexual, excluyendo el VIH, ya que no está claro si el VIH es una de las causas de artritis reactiva
asociada a una infección de transmisión sexual per se, o bien es el estado inmunosupresor que produce que resulten infecciones oportunistas que pueden hacer de trigger de la artritis reactiva. Por lo tanto, decidieron excluir al VIH, con lo que probablemente ya estaríamos infraestimando la incidencia, ¿no? Y estudiaron solo estudios prospectivos que estudiaran la aparición de artritis reactiva después de una infección o concomitantemente al diagnóstico de una infección de transmisión sexual, teniendo en cuenta cualquier periodo, cualquier población, grupo etario, género o país. Sí que intentaron que hubiera una confirmación por laboratorio de la infección y excluyeron los estudios retrospectivos en idiomas diferentes al inglés. Por lo tanto, en principio detectaron 11.680 artículos y 17 que miraron en el screening a través de las reviews de papers. De estos excluyeron 11.642 después de leer el título y el abstract. 3 porque eran solo como conferencias y no estaba el artículo entero. Y de los 52 tuvieron que excluir a 49 por diferentes motivos, ¿no? Porque no se hablaba explícitamente de que fuera una infección por vía de transmisión sexual, porque eran estudios retrospectivos, porque no hablaban del evento de interés, porque no se había diagnosticado la exposición primaria de una manera confirmada, porque no estaban en inglés, porque eran ya revisiones en sí, o porque no hablaban con el evento de interés que nos está teniendo en cuenta en este estudio, ¿no? Con lo que solo quedaron 3 estudios, después de todo esto, que fueron los que miraron. 2 de ellos bastante antiguos, uno de 1978 en el Reino Unido, otro de 1996 en Alabama y otro de 2013 en Florida. Con diferencia, el mejor parecía el de 2013 de Florida, que era un estudio prospectivo, en el que estudiaban los adultos que habían ido a una clínica de infección de transmisión sexual y que habían testado positivo para Chlamydia trachomatis anteriormente, que se había diagnosticado por Gram y por cultivo o por PCR. Y en este estudio vieron que la incidencia de artritis reactiva después de haber tenido una infección por Chlamydia trachomatis era de hasta el 8,1%, siendo de estos 12 pacientes que habían tenido artritis reactiva, 8, o sea, el 66% eran totalmente asintomáticos de la infección primaria de la clamidia. ¿Qué nos hace pensar esto? Pues que probablemente la incidencia sea mucho mayor. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de un paciente que venga a la consulta simplemente explicándote artritis y que tú no le hayas detectado anteriormente la clamidia, pues puede complicar mucho el diagnóstico de la artritis reactiva, ¿no? En el estudio de 1996 de Alabama también miraron a pacientes que habían ido a una clínica de infecciones por transmisión sexual y que habían estado tratados con doxiciclina por una clamidia probable, que se había diagnosticado bien por cultivo, o por PCR o por Gram, ¿no? Y luego ya el de 1978 es un estudio prospectivo de hombres heterosexuales que habían ido a una clínica de infecciones de transmisión sexual por un episodio de uretritis, no específica en principio, y que se había asociado con una artritis reactiva. Se había hecho un cultivo uretral y se había mirado polimorfonucleares, así como un cultivo y unas serologías que incluyeran gonorrea y sífilis, y de estos 16 de cada 531 parecían que habían tenido una artritis reactiva, pero como veis, la metodología de este último era bastante peor que la del primero, ¿no? Los criterios de clasificación que usaban cada uno también eran diferentes. El único que usaba unos criterios de clasificación de un grupo de estudio realmente era el de Carter, que usaba el grupo europeo, mientras que el resto simplemente hablaban de características que ellos tenían en cuenta como que estaban asociados a artritis reactiva. Oligoartritis, entesitis, inflamación axial, inflamación mucocutánea o otros criterios no específicos de artritis, ¿no? El método de screening, pues bien, en el primer estudio usaban un cuestionario estandarizado y sí que en aquellos pacientes que daban respuestas positivas se les hacía venir para hacerles una exploración por parte del reumatólogo, pero varios de ellos declinaron participar, ¿no? Y en el resto, pues utilizaban un cuestionario o bien no se describe muy bien cómo miraban si realmente habían tenido artritis, y en aquellos pacientes que parecía que sí que tenían síntomas, pues les intentaban hacer un cuestionario dirigido por un reumatólogo con una exploración física. Pero como veis, este método no es muy fiable para detectar realmente todos aquellos casos de artritis reactiva, por lo que la incidencia, pues no está muy clara, ¿no? Probablemente el riesgo de sesgo de estos estudios es medio alto. ¿Por qué? Porque tenemos sesgo de desgaste, de selección, de información, de rendimiento. No se informa cuántos participantes que se estudiaron para participar en los estudios y cómo fueron seleccionados. Faltaban muchas veces detalles sobre el momento de reclutamiento y la evaluación. Los detalles sobre la selección de participantes eran muy inespecíficos para interpretar hasta qué punto el protocolo de selección podría haber afectado a los resultados.
Y la PCR se había hecho con diferentes metodologías, ¿no? Desde un cultivo, y si era negativo para gonococo, pues se asumía que era clamidia, hasta la PCR realmente propiamente dicha, ¿no? Solo un estudio hacía una exploración física de los pacientes por un reumatólogo, y en cuanto al evento de interés, solo uno usaba criterios establecidos de artritis reactiva que habían sido establecidos por un grupo de estudio que era el europeo, ¿no? Y era el primer estudio. El resto solo usaban características que yo tenían como en cuenta como que estaban relacionadas con esta artritis reactiva, ¿no? Y en ninguno de ellos se habían realizado radiografías. Por lo tanto, con esto que tenemos, pues que la incidencia de artritis reactiva asociada a una infección de transmisión sexual es de entre el 3 y el 8,1%, pero en dos de estos tres estudios, aproximadamente el 70% de estos pacientes habían desarrollado una artritis reactiva después de una infección que había sido totalmente asintomática. Por lo tanto, siempre que nos encontremos con un paciente joven que tiene una artritis que no tenemos muy claro de dónde viene, sin clara autoinmunidad, sin un HLA que nos digamos, bueno, una historia clínica que nos cuadre con una espondiloartritis tipo espondilitis anquilosante, pues nos deberíamos plantear el hacer un cribaje, ¿no? de infección de transmisión sexual para descartar que sea una artritis reactiva, con la complejidad de que algunos de estos pacientes quizá ya se han curado de manera espontánea y que no lo vamos a encontrar jamás. Y sí que debemos tener en cuenta que la incidencia parece que sea similar en hombres y en mujeres, ¿no? Que no debemos focalizar solo en un género, sino que es bastante 50-50. Por lo tanto, la artritis reactiva sí que es una entidad generalmente autolimitada y que está asociada a una infección distante, bien sea una ITS o una infección gastrointestinal, y su tratamiento en general es sintomático, con lo que muchos de los casos se autolimitarán y se resolverán, aunque algunos de ellos sí que pueden cronificar. La incidencia probablemente esté infradiagnosticada, y es importante tener en cuenta que el gonococo no solo causa artritis asociadas a un gonococo diseminado y haciendo una artritis séptica gonocócica, sino que también puede ser causa de una artritis reactiva. Y con esto sí que ya estamos.